El empujón de mi propio hijo resonó más fuerte que mi cuerpo al caer sobre el suelo de mármol. Allí, humillada frente a 30 invitados que me miraban como si fuera una lunática egoísta, mientras Michael gritaba que era una mala madre por negarme a regalarle mi casa de 900,000 pesos a Jessica. Ella merece más que tú, mamá. Mucho más de lo que tú, fueron sus palabras exactas antes de empujarme. Pero lo que hice después de levantarme de ese suelo cambió todo para siempre. Esa mañana, me había despertado a las 5, con el corazón lleno de emoción. Era el cumpleaños número 32 de Jessica, y por primera vez en los 4 años que llevaba casada con mi Michael, iba a demostrarle que podía ser la suegra perfecta que merecía. El dulce aroma del pastel de 3 leches llenaba mi cocina mientras batía el merengue hasta alcanzar los picos perfectos que mi abuela me había enseñado. Mis manos, marcadas por 67 años de arduo trabajo, temblaban ligeramente de emoción mientras decoraba cada detalle. El pastel tenía que ser perfecto como todo lo demás para esta fiesta. Había gastado más de 500 pesos en ingredientes gourmet, flores exóticas y decoraciones elegantes. Dinero que realmente no tenía, pero Jessica valía cada centavo. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de las ventanas de mi cocina, iluminando los azulejos que había limpiado hasta que brillaban como diamantes. Esta casa, mi santuario de 900,000 pesos, según la última tasación, no era solo ladrillos y mortero. Era el sudor de 30 años trabajando turnos dobles, las lágrimas de una viuda que crió a su hijo sola, los sueños de una mujer que construyó su castillo piedra a piedra. Cada mueble tenía una historia. Compré el sofá de cuero italiano cuando Michael se graduó de la universidad. Elegí la mesa de comedor de roble, imaginando las cenas familiares que tendríamos cuando se casara. Las lámparas de cristal fueron mi regalo para mí misma el día en que pagué la última cuota de la hipoteca. Todo tenía significado. Todo tenía un alma. El teléfono interrumpió mis pensamientos mientras colocaba las rosas de fondant en el pastel. Evelyn estará allí a las 2 en punto. La voz de Jessica sonaba diferente, más autoritaria de lo habitual. Espero que tengas todo perfecto. Hoy es un día muy especial para mí. Por supuesto, cariño. He preparado todos tus platos favoritos y están perfectos. Michael y yo tenemos algo muy importante que decirte hoy. Algo sobre mi futuro y lo que realmente merezco en esta vida. La línea se cortó. Un extraño escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a los nervios de querer que todo fuera perfecto. Seguramente me darían la noticia que había estado esperando, un nieto. El pensamiento me llenó de una calidez que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Corrí al baño para arreglarme por 5ª vez esa mañana. El vestido color salmón que había elegido me favorecía, aunque no podía ocultar las líneas de expresión que contaban la historia de una vida dedicada a los demás. Me apliqué un poco más de rubor, queriendo lucir radiante para mi nuera. Toda la casa respiraba celebración. Había encendido velas con aroma a jazmín en cada habitación, flores del jardín decoraban cada superficie, e incluso había contratado a una mujer para que ayudara a servir. Todo tenía que ser perfecto para Jessica. Pasé la siguiente hora organizando obsesivamente cada detalle. Los cubiertos de plata brillaban como espejos sobre la mesa de caoba. La fina porcelana estaba perfectamente alineada, y había doblado las servilletas de lino en forma de cisnes, tal como mi madre me había enseñado hace décadas cuando trabajaba en el hotel más elegante de la ciudad. El menú que había preparado era digno de un restaurante de 5 estrellas. Camarones al ajillo, salmón a la parrilla con salsa de mango, ensalada de quinoa con frutas secas y, por supuesto, el pastel de 3 leches que había perfeccionado a lo largo de los años. Cada plato era uno de los favoritos de Jessica, memorizados de nuestras pocas conversaciones íntimas. Mientras revisaba la temperatura del horno por 10ª vez, recordé las palabras que Michael me había dicho la semana anterior. Mamá, Jessica siempre dice lo afortunada que se siente de tenerte como suegra. Ella dice que nunca ha conocido a alguien tan generoso y cariñoso. Esas palabras habían alimentado mi alma durante días. A las 2 en punto, el motor del BMW de Michael rugió en mi entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras caminaba hacia la puerta principal, alisando mi vestido una última vez. Había soñado con este momento durante semanas, imaginando la sorpresa en los ojos de Jessica cuando viera todo lo que había preparado para ella. Abrí la puerta con la sonrisa más sincera que tenía. Pero lo que vi me perturbó profundamente. Jessica llevaba un vestido rojo sangre que nunca había visto antes, joyas de oro que brillaban como pequeños soles, y un bolso de diseñador que costaba más que mi cheque mensual de jubilación. Sus ojos recorrieron mi casa como si fuera una tasadora evaluando una propiedad. «¡Feliz cumpleaños, mi hermosa niña!», dije, abriendo los brazos para recibirla. El abrazo que me devolvió fue tan frío como el hielo de enero.
Sus brazos se envolvieron a mi alrededor mecánicamente mientras susurraba en mi oído con una voz que no reconocía. Gracias, Evelyn. Espero que estés lista para escuchar lo que tengo que decir. Hoy, algunas cosas van a cambiar para siempre. Michael apareció detrás de ella llevando una botella de champán caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hijo, mi único hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como una despedida. Mamá, la casa se ve increíble, dijo mientras sus ojos también escaneaban cada rincón con una mirada que no pude descifrar. Jessica y yo tenemos mucho que celebrar hoy. El primer invitado comenzó a llegar a las 3 de la tarde, y yo estaba flotando de felicidad, viendo cómo todos elogiaban la decoración de mi hogar. Había invitado a los compañeros de trabajo de Michael, a algunos amigos de Jessica que apenas conocía y a mis vecinos más cercanos. Quería que fuera una celebración memorable, digna de mi nuera. Evelyn, todo es espectacular, me dijo la señora Martínez, admirando el centro de mesa de orquídeas blancas. Se nota que has puesto tu corazón en cada detalle. Sonreí con orgullo mientras servía los camarones Campi en pequeños platos de porcelana. Cada comentario positivo alimentaba mi esperanza de que Jessica finalmente me viera como la suegra con la que siempre había soñado. Pero algo extraño comenzó a suceder a medida que avanzaba la tarde. Jessica actuó como la anfitriona perfecta, recibiendo felicitaciones y regalos con una sonrisa radiante. Pero cada vez que alguien me elogiaba por organizar la fiesta, ella interrumpía sutilmente la conversación. Cuando la señora González me elogió por el salmón a la parrilla, Jessica inmediatamente comenzó a hablar sobre su nuevo trabajo en la firma de bienes raíces. Cuando mi vecino George elogió los arreglos florales, ella cambió de tema a sus planes de remodelación. Al principio, pensé que eran coincidencias, los nervios naturales de ser el centro de atención. Pero cuando mi buen amigo Louis dijo frente a todos, «Evelyn, eres una anfitriona excepcional. Esta casa es un verdadero palacio». Jessica soltó una extraña risita y respondió, «Sí, es una pena que algunas personas se aferren tanto a las cosas materiales cuando podrían ser más generosas con la familia». El comentario me cayó como una losa en el estómago, pero intenté ignorarlo. Tal vez había malinterpretado sus palabras. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Me retiré a la cocina para sacar el pastel, con la esperanza de que la canción de cumpleaños aliviara la tensión que empezaba a sentir en el aire. Mientras encendía las 32 velas, escuché fragmentos de conversación desde la sala. Jessica estaba hablando con sus amigas sobre mujeres egoístas que no saben compartir y suegras posesivas que no entienden los sacrificios que hacen las jóvenes esposas. Cada palabra era como una aguja atravesando mi pecho, pero me convencí de que no hablaba de mí. Llevé el pastel a la sala, con las manos temblando ligeramente. Todos aplaudieron y comenzaron a cantar feliz cumpleaños. Jessica sonrió radiante mientras yo sostenía el pastel frente a ella, esperando ese momento mágico en el que soplaría las velas y pediría un deseo. Pero cuando terminó la canción, en lugar de soplar las velas, Jessica me tomó la mano con fuerza y dijo en voz alta para que todos escucharan. «Antes de hacer mi deseo, quiero agradecer a Evelyn por esta hermosa fiesta. Aunque debo admitir que estoy sorprendido por toda esta generosidad viniendo de alguien que normalmente es tan reservada con sus cosas». Un silencio incómodo llenó la habitación. Algunos invitados intercambiaron miradas confundidas mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Reservada con mis cosas, le había regalado joyas para su último cumpleaños. Siempre le llevaba comida a su casa. Yo había pagado la mitad de su luna de miel cuando tuvieron problemas financieros. «No entiendo, cariño», logré susurrar, sintiendo todas las miradas sobre mí. Jessica soltó mi mano y sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Oh, no es nada malo, Evelyn. Es solo que algunas personas de tu generación tienden a estar muy apegadas a las posesiones materiales. Mi mamá siempre dice que la verdadera generosidad viene de dar sin esperar nada a cambio». La comparación con su madre fue como una bofetada en la cara. Su madre, que vivía en un apartamento de alquiler y nunca había podido darle ni una décima parte de lo que yo le había dado a mi familia. Su madre, que solo apareció en sus vidas después de que Michael consiguió un buen trabajo. Su madre, que siempre encontraba la manera de criticar indirectamente todo lo que hacía. Jessica tiene razón. Michael de repente intervino, apareciendo a mi lado con una copa de champán. «Mamá, a veces das la impresión de que las cosas materiales son más importantes que las personas». Mi mundo así tambaleó. Mi propio hijo, el hombre que había criado con tanto amor, estaba respaldando las hirientes palabras de su esposa frente a todos nuestros invitados. Sentí el calor subir a mis mejillas y mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. «Siempre te he dado todo», murmuré, con la voz quebrada.
Por supuesto que sí, mamá. Michael dijo con una sonrisa condescendiente que nunca había visto antes. Pero dar y compartir son cosas diferentes. Compartir requiere un verdadero desapego, no solo préstamos o regalos ocasionales. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos, algunos claramente incómodos con la dirección que estaba tomando la conversación. Sentí como si estuviera en una pesadilla, como si estas dos personas a las que amaba más que a mi propia vida se hubieran convertido en extraños crueles. Vamos, apaga las velas, dijo alguien desde el fondo, tratando de aliviar la tensión. Jessica finalmente apagó las velas, pero antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mi oído y susurró tan bajo que solo yo podía oír. Ya sé mi deseo. Evelyn, y tú van a ayudarme a hacerlo realidad. La conversación después de las velas cambió el rumbo de toda la noche. Mientras cortaba el pastel con manos temblorosas, Jessica comenzó a contar anécdotas sobre jóvenes parejas que luchan por salir adelante por su cuenta y la importancia de que las generaciones mayores entiendan cuándo es el momento de pasar la antorcha. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido directamente a mi corazón. Es increíble cómo algunas madres se vuelven tan posesivas con sus hijos, comentó una de sus amigas, una mujer rubia que nunca había visto antes. Mi cuñada tuvo que establecer límites muy claros con su suegra para tener paz en su matrimonio. Jessica asintió con énfasis mientras me miraba con significado. Exactamente, Anna. Algunas mujeres confunden el amor maternal con el control. No entienden que aferrarse tan fuertemente a las cosas y a las personas solo crea sufrimiento. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Ahí estaba yo, la mujer que había sacrificado todo por su hijo, siendo descrita como controladora y posesiva frente a personas que apenas conocía. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el cuchillo del pastel. Nunca he controlado a Michael. Logré susurrar, con la voz quebrada. Siempre he respetado sus decisiones. Por supuesto que sí, mamá. Michael intervino con esa nueva sonrisa condescendiente que me heló la sangre. Pero hay formas sutiles de control que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ejerciendo. Toda la sala me observaba como si fuera un espécimen en un laboratorio. Algunos invitados parecían incómodos. Otros estaban francamente curiosos por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Me sentí desnudo, expuesto, humillado en mi propia casa frente a personas que había invitado con tanto cariño. Por ejemplo, Jessica seguía aceptando un trozo de mi pastel con una gratitud fingida. Cuando una persona mayor se aferra a una casa grande, sabiendo que hay parejas jóvenes que realmente necesitan estabilidad y espacio para crecer. El comentario cayó como una bomba en medio de la sala. Ahora entendía hacia dónde se dirigía toda esta conversación orquestada. No se trataba de control o posesividad. Se trataba de mi casa, mi hermosa casa de 900,000 pesos que había construido con 30 años de sudor y lágrimas. Esta casa es muy grande para una sola persona, añadió la amiga rubia, mirando alrededor con admiración fingida. También debe ser muy caro de mantener. Oh, sí, suspiró Jessica dramáticamente. Michael y yo vivimos en un apartamento tan pequeño que apenas cabemos. Hemos estado ahorrando para nuestra propia casa, pero ya sabes cómo están los precios de los bienes raíces hoy en día. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Lentamente, como piezas de un macabro rompecabezas, comencé a entender lo que estaba sucediendo. Esto no era una fiesta de cumpleaños. Fue una emboscada cuidadosamente planeada. Mamá. Michael se acercó a mí con una expresión que pretendía ser cariñosa, pero que ahora podía ver claramente como manipuladora. Jessica y yo hemos estado hablando sobre el futuro de nuestra familia. ¿Qué futuro? Pregunté con una voz tenue, aunque ya temía la respuesta. Bueno, Jessica tomó la palabra con una sonrisa que ahora podía ver en toda su falsedad. Pensamos que sería maravilloso si pudiéramos vivir aquí contigo. Esta casa es perfecta para una familia en crecimiento. Vive conmigo, repetí, sintiéndome como si estuviera en una dimensión alterna. No exactamente, intervino rápidamente Michael. Lo que Jessica quiere decir es que tal vez sea hora de que consideres mudarte a algo más pequeño y cómodo para tu edad y nosotros podríamos hacernos cargo de la casa. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las voces de los invitados se convirtieron en un murmullo distante, como si estuviera bajo el agua. Mi propio hijo me estaba pidiendo que abandonara mi hogar, el lugar donde había construido todos mis recuerdos, donde había criado a mi familia, donde planeaba envejecer con dignidad. Pero esta es mi casa, murmuré, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Por supuesto que es tu casa, mamá, dijo Michael con esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que no entendía algo. Pero piénsalo lógicamente. Ya no necesitas tanto espacio. Y realmente lo necesitamos.
Además, añadió Jessica con una sonrisa venenosa, sería una manera tan hermosa de mostrar cuánto amas a tu hijo. Imagina qué maravilloso regalo sería para nuestro nuevo capítulo como familia. Miré alrededor de la habitación y vi los rostros de los invitados. Algunos parecían horrorizados por lo que estaban presenciando. Otros claramente estaban disfrutando del drama. Pero lo que más dolió fue ver que nadie, absolutamente nadie, vino a defenderme. Necesito aire, logré decir, sintiendo como las paredes de mi propia sala de estar se cerraban sobre mí. Mamá, no seas dramática, dijo Michael con irritación. Solo estamos hablando de posibilidades futuras. Pero ya no podía escuchar más. El sonido de mi propio corazón destrozándose ahogó todas las demás voces. Corrí hacia la cocina, tropezando ligeramente al escuchar a Jessica decir a los invitados, por favor, disculpen a Evelyn. A veces, las mujeres de su edad se ponen muy emocionales con estas cosas. La risa que siguió a su comentario fue la gota que colmó el vaso. Busqué refugio en mi cocina con el corazón destrozado, mis manos temblando mientras me aferraba al fregadero de mármol que había elegido con tanto cuidado hace 5 años. Las risas de los invitados llegaban desde la sala como dagas, y entre ellas escuché la voz de Jessica explicando mi episodio emocional con esa dulzura falsa que ahora reconocía perfectamente. Pobre Evelyn, la oí decir. A veces, las mujeres mayores se aferran tanto a las cosas materiales que olvidan lo que realmente importa, la familia. Cerré los ojos e intenté respirar, pero cada inhalación se sentía como vidrio roto en mis pulmones. 30 años pagando una hipoteca, 30 años trabajando turnos dobles en la fábrica textil. 30 años soñando con el día en que finalmente pudiera descansar en mi propio hogar. Y ahora mi propio hijo quería arrebatármelo para dárselo a su esposa. El sonido de pasos acercándose me hizo levantar la cabeza. Era Michael con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos meses. Mamá, ¿estás bien? Los invitados te están buscando. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Michael? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste pedirme que dejara mi hogar? Suspiró como si yo fuera la que estuviera siendo irracional. Mamá, nadie te está pidiendo que dejes nada. Solo estamos sugiriendo una transición natural. Podrías mudarte a un apartamento cómodo sin las responsabilidades de mantener una casa tan grande. ¿Un apartamento? Repetí, sintiendo que la rabia comenzaba a mezclarse con mi dolor. Después de todo lo que he trabajado para tener esta casa. Mira, mamá. Su voz se volvió más dura, más parecida a la de Jessica. Jessica y yo somos jóvenes. Tenemos toda nuestra vida por delante. Necesitamos espacio para crecer como familia. Ya tuviste tu tiempo con una casa grande. Sus palabras me golpearon como martillazos. He tenido mi tiempo. Mi voz subió una octava. ¿Acaso estar jubilado significa que ya no merezco un hogar decente? No digas eso. Estás retorciendo mis palabras. Michael se acercó, y por primera vez en mi vida, su presencia no me calmó. Solo piensa en lo feliz que estarías sabiendo que le diste a tu hijo la oportunidad de tener éxito. En ese momento, Jessica apareció en el umbral de la cocina con esa sonrisa de hiena que había aprendido a reconocer. Evelyn, querida, los invitados. Se preguntan dónde está la anfitriona, dijo con una voz empalagosa que me revolvió el estómago. Sería una pena que tu propia fiesta se arruinara por una conversación tan simple. No es mi cumpleaños, murmuré. Es tuyo. Exactamente, dijo, acercándose como un depredador acechando a su presa. Y como regalo de cumpleaños, me encantaría que consideraras nuestra propuesta. Sería muy generoso de tu parte. Generoso. La palabra salió de mis labios como veneno. Regalar mi casa es generoso. Bueno, Jessica intercambió una mirada cómplice con Michael. Técnicamente, no sería regalarlo. Podríamos hacer un acuerdo legal en el que tú retengas ciertos derechos, pero nosotros asumamos las responsabilidades. Mi sangre se heló. Habían pensado en todo. Esta no fue una conversación espontánea. Era un plan cuidadosamente orquestado para despojarme de mis bienes. ¿Ya has hablado con abogados? No era una pregunta. Era una afirmación. Michael al menos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Solo hemos consultado algunas opciones legales, mamá, para proteger los intereses de todos. ¿Mis intereses? Sentí que la ira comenzaba a superar el dolor. ¿Cuáles de mis intereses están protegidos si termino en la calle? Evelyn, no seas tan dramática. Jessica puso su mano en mi hombro y su toque ardía como ácido. Nadie te va a dejar sin hogar. Podríamos encontrarte un hermoso apartamento en el centro. ¿Con qué dinero me lo vas a encontrar? ¿Con mi pensión de jubilación que apenas cubre mis gastos básicos? Bueno, la sonrisa de Jessica se volvió aún más siniestra.
Parte del valor de esta casa podría usarse para asegurar tu futuro. Sería como una inversión. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. Quería mi casa y estaban dispuestos a dejarme con migajas para conseguirla. Mi propio hijo había conspirado con su esposa para despojarme de todo lo que había construido. Sal de mi casa, César. ¿Qué? Michael parecía genuinamente sorprendido. Dije, sal de mi casa ahora. Mamá, estás siendo irracional. Michael levantó la voz. Tenemos invitados afuera. ¿No puedes simplemente no me importan los invitados? Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Todavía quiero que salgas de mi casa de inmediato. Jessica y Michael intercambiaron otra mirada y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. Determinación. No iban a rendirse tan fácilmente. Está bien, mamá, dijo Michael con una voz peligrosamente tranquila. Si esa es tu decisión final, tendré que tomar medidas. ¿Qué medidas? Pregunté, aunque temía la respuesta. Medidas para proteger el futuro de mi familia, dijo, tomando la mano de Jessica. Incluso si eso significa protegerte de ti misma. Lo que siguió fue la mayor humillación de mi vida. Michael tomó la mano de Jessica, y regresaron a la sala de estar donde todos los invitados estaban esperando, dejándome sola en mi cocina con el corazón destrozado. Escuché sus voces ir subiendo gradualmente. Y cuando finalmente reuní el valor para salir, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Mamá ha decidido ser increíblemente egoísta hoy. Michael les decía a los invitados con una voz que fingía tristeza pero boteaba veneno. Le pedimos un favor muy simple, una muestra de amor hacia su única nuera, y ella se ha negado rotundamente. Los invitados me miraron cuando aparecí en la puerta, sus rostros una mezcla de incomodidad y juicio. Jessica estaba sentada en mi sofá de cuero italiano, con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas mientras sus amigas la consolaban. Pobre Jessica, murmuró la mujer rubia. Qué difícil debe ser tener una suegra tan antipática. Nunca he tenido problemas con mi suegra, añadió otro invitado. Pero claro, siempre ha sido muy generosa con nosotros. Cada comentario era una bofetada en la cara. Estas personas que habían comido mi comida, disfrutado de mi hospitalidad, ahora me estaban juzgando sin conocer toda la historia. Me acerqué lentamente, sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Evelyn, mi vecino George, se acercó con una expresión confundida. ¿Es cierto que no quieres ayudar a Michael y Jessica con su situación de vivienda? Antes de que pudiera responder, Michael se levantó dramáticamente. Mamá vive sola en esta enorme casa de 900,000 pesos, mientras mi esposa y yo estamos apretujados en un pequeño apartamento. Le pedimos que considerara una transición que nos beneficiara a todos, pero ella se niega. No es una transición, logré decir, con la voz temblando. Me están pidiendo que les regale mi casa. Eso no es cierto. Jessica saltó del sofá con lágrimas más convincentes esta vez. Solo queríamos que consideraras compartir este espacio con tu familia, pero prefieres las paredes frías a la compañía de las personas que te quieren. El murmullo de desaprobación de los invitados se hizo más fuerte. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Estas dos personas habían convertido mi generosidad en egoísmo, mi hogar en un capricho, mi amor maternal en posesividad tóxica. Michael. Mi voz apenas era un susurro. Esta casa es todo lo que tengo. Es mi seguridad, mi futuro, mis recuerdos. Y somos tu familia, gritó, acercándose a mí con los ojos ardiendo de rabia. Jessica es tu nuera. Ella merece tener una vida digna. Ella merece más que tú. La frase resonó en la habitación como un trueno. Ella merece más que tú. Las palabras que habían estado danzando alrededor de toda la conversación finalmente se habían pronunciado con total claridad. Más que yo, repetí, sintiendo que algo se rompía dentro de mí para siempre. Sí, Michael estaba fuera de control ahora. Todas sus apariencias de amabilidad habían desaparecido. Es joven. Tiene toda su vida por delante. Ella puede hacer algo productivo con esta propiedad. Solo lo estás desperdiciando. Michael, por favor. Jessica fingió intentar calmarlo, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Esto era exactamente lo que ella había planeado. No, Jessica, es hora de que mamá escuche la verdad, continuó gritando mientras se acercaba a mí. Has sido egoísta toda tu vida. Siempre pensando solo en ti misma. Nunca has considerado lo que es mejor para la familia. Te crié sola, susurré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. Trabajé en 2 empleos para darte todo. Sacrific mi juventud, mis sueños, to do por ti. Y ahora es el momento de que devuelvas ese sacrificio, rugió. Jessica merece tener la vida que yo nunca pude darte.
Ella merece más que una anciana egoísta aferrada a las cosas materiales. Los invitados miraron con horror mientras mi hijo me destruía emocionalmente frente a todos. Pero lo peor estaba por venir. Mamá. Su voz se volvió peligrosamente tranquila. Si no firmas los papeles para transferir esta propiedad voluntariamente, tendré que buscar otras alternativas legales. ¿Qué alternativas? Pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Jessica se acercó con una sonrisa triunfante. Hemos consultado con abogados que se especializan en casos de adultos mayores que no pueden tomar decisiones racionales sobre sus bienes. El aire salió de mis pulmones. ¿Me estás amenazando con declararme incompetente? Solo si nos obligas. Michael cruzó los brazos. Pero sería mucho más fácil si simplemente estuvieras de acuerdo en hacer lo correcto. Lo correcto. Mi voz se elevó hasta convertirse en un grito. Lo correcto es robarle la casa a una mujer de 67 años. No necesitas esta casa. Michael perdió completamente los estribos. Jessica lo necesita más. Ella merece más que tú. Y entonces sucedió. Me acerqué a él, mi propio hijo, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y le grité con todas mis fuerzas. Esta es mi casa. Lo compré con mi trabajo. No se lo voy a dar a nadie. Michael me miró con puro desprecio, levantó la mano y me empujó con tal fuerza que caí al suelo de mármol frente a todos los invitados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde el frío suelo de mi propia sala de estar, mirando hacia arriba a mi hijo, que me había empujado, sentí que algo fundamental se rompía dentro de mi alma. El dolor físico de la caída no era nada comparado con la agonía de ver a las 30 personas que había invitado a mi casa mirándome como si fuera un insecto aplastado. Nadie se movió para ayudarme. Nadie dijo una palabra en mi defensa. «Mira lo que me hiciste hacer», gritó Michael, señalándome mientras intentaba levantarme. «Esto es tu culpa por ser tan terco y egoísta». Jessica se cubrió la boca con ambas manos, fingiendo horror. Pero a través de sus dedos, pude ver una sonrisa de satisfacción. Esto era exactamente lo que ella había orquestado. Ella quería que me viera humillada, derrotada, vulnerable frente a los testigos. «Michael, no deberías haberlo hecho», mi vecino, George murmuró, pero su voz sonaba más preocupada por la escena que por mi bienestar. Ella lo pidió. Mi hijo rugió completamente fuera de control. Le ofrecimos una solución digna, y ella eligió hacerse la víctima. Logré ponerme de pie, con las piernas temblando, sintiendo todas las miradas en la sala juzgándome. Mi vestido color salmón estaba arrugado, mi cabello era un desastre y podía sentir un moretón formándose en mi cadera derecha. Pero lo que más dolió fue la mirada de desprecio de mi propio hijo. «Creo que todos deberían irse», logré susurrar, dirigiéndome a los invitados, que parecían paralizados por la tensión. «Excelente idea», dijo Jessica con una voz empalagosa, acercándose a mí con esa preocupación falsa que ahora reconocía perfectamente. «Evelyn necesita tiempo para reflexionar sobre sus prioridades». Los invitados comenzaron a moverse lentamente hacia la puerta, algunos murmurando entre ellos, otros simplemente escapando de la incomodidad. Escuché fragmentos de conversación. «Pobre Jessica, qué situación tan difícil. Las mujeres mayores a veces se vuelven muy tercas. Nadie se despidió de mí. Nadie preguntó si estaba bien. 30 personas salieron de mi casa sin una sola palabra de apoyo o consuelo. Era como si hubiera dejado de existir como ser humano y me hubiera convertido en el obstáculo egoísta que Jessica había pintado. Cuando todos finalmente se fueron, solo quedamos los tres en mi sala de estar. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. «Mamá», habló Michael con voz cansada, como si él fuera el que hubiera sufrido toda la tarde. «Aún puedes tomar la decisión correcta. Podemos resolver esto de manera civilizada». Miré en sus ojos, esos ojos que habían sido mi mayor orgullo cuando era niño, y vi a un extraño. Un hombre que había heredado mi sangre, pero no mi corazón. Un hombre capaz de empujar a su propia madre por dinero. «Fuera», susurré. «¿Qué?», preguntó como si no hubiera escuchado bien. «Fuera de mi casa», grité con una fuerza que no sabía que aún poseía. «Fuera los dos». Jessica se acercó con esa sonrisa venenosa perfeccionada. «Evelyn, estás molesta. Tal vez deberías descansar y mañana podemos». «No hay un mañana», rugí, sintiendo que la rabia finalmente superaba el dolor. «No quiero volver a ver a ninguno de ustedes en mi vida». «Mamá, estás siendo histérica». Michael se acercó de nuevo, y por un momento, temí que me empujara otra vez. «Mañana, cuando te hayas calmado, hablaremos más tranquilamente». «No hay nada de qué hablar». Mi voz se había vuelto helada, controlada, peligrosa. «Has mostrado exactamente quién eres,
Ahora vete. Jessica tomó la mano de Michael y le murmuró algo al oído. Asintió y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Desprecio mezclado con determinación. Está bien, mamá. Te daremos tiempo para que reconsideres, pero esto no ha terminado. Vamos a luchar por lo que es justo, por lo que Jessica merece. Y si tenemos que usar otros métodos para proteger nuestros intereses, añadió Jessica con una voz dulce pero amenazante, lo haremos. Hay muchas maneras de demostrar que una persona mayor no es apta para gestionar una propiedad tan valiosa. La amenaza era cristalina. Si no entregaba mi casa voluntariamente, intentarían declararme mentalmente incompetente para quitármela legalmente. Los vi salir de mi casa, escuché el motor de su coche desvanecerse en la distancia y me quedé sola en mi sala de estar devastada. Los platos sucios de la fiesta estaban esparcidos por todas las mesas. Los globos empezaban a desinflarse y el olor del pastel se había vuelto nauseabundo. Me desplomé en mi sofá de cuero italiano, y por primera vez en 67 años de vida, lloré como si el mundo se hubiera acabado, porque de alguna manera, así fue. El mundo donde tenía un hijo que me amaba había muerto esa tarde. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Algo que nunca había sentido antes. Una rabia fría, calculadora e implacable. Si querían una guerra, la tendrían. Pero no tenían idea de con quién se estaban metiendo. No pude dormir esa noche. Me senté en mi sofá, rodeada por los escombros de la fiesta que había planeado con tanto amor, sintiendo como mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de desprecio de Michael, escuchaba las palabras venenosas de Jessica. Reviví la humillación de estar en el suelo mientras 30 personas me juzgaban en silencio. A las 3 de la mañana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me levanté, fui a mi habitación, saqué una maleta del armario y comencé a empacar. No iba a quedarme en esta casa ni una noche más, sintiéndome prisionera en mi propio hogar, esperando a que llegaran con documentos legales para despojarme de todo. Mientras doblaba mi ropa con manos temblorosas, recordé las palabras de mi hermana Grace de la semana pasada. Evelyn, si alguna vez necesitas escapar de algo, mi casa siempre está abierta. Llamé a un taxi a las 5 de la mañana y dejé mi casa tal como estaba, con los platos sucios, los globos desinflados, el pastel medio comido pudriéndose en la mesa. Que Michael y Jessica vean el resultado de su crueldad. Déjalos oler la podredumbre de lo que habían destruido. El viaje a la casa de Grace en la costa tomó 2 horas. Todo el camino, mi teléfono no dejaba de sonar. Michael llamó 17 veces. Jessica 5. Los mensajes que dejaron oscilaban entre una preocupación falsa y amenazas veladas. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Evelyn, volvimos a tu casa y no estás aquí. Esto es muy irresponsable de tu parte. Mamá, si no apareces, tendremos que llamar a la policía. Apagué el teléfono cuando llegué a casa de mi hermana. Grace abrió la puerta en su bata, con el cabello despeinado y una expresión preocupada en su rostro. Cuando me vio de pie en su puerta con una maleta y los ojos hinchados de llorar, no me hizo ninguna pregunta. Solo me abrazó y murmuró, «Entra, hermana. Estás a salvo aquí». Su casa olía a café fresco y sal marina. Las ventanas daban directamente al océano, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar plenamente. Me senté en su cocina mientras ella preparaba el desayuno, y lentamente, con la voz rota por el dolor, le conté todo lo que había sucedido. Grace escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando terminé de contar el empujón y la humillación pública, ella golpeó la mesa con el puño. «Ese bastardo», murmuró entre dientes. «Ese hijo de perra se atrevió a empujarte». «Grace, es mi hijo», susurré mientras las palabras sabían a ceniza. «No», me miró con ojos llenos de determinación. «Un hijo no hace eso. Lo que tienes es un extraño que comparte tu sangre». Pasé 3 días en casa de mi hermana durmiendo por primera vez en meses sin pesadillas, despertándome con el sonido de las olas en lugar del terror de enfrentar otro día de manipulación. Pero en la mañana del 4.º día, Grace entró en mi habitación con una expresión seria. «Evelyn, necesitas ver esto», dijo, entregándome su tableta. En la pantalla había una publicación de Facebook de Jessica. La foto mostraba a ella y a Michael abrazándose frente a mi casa con una sonrisa que me heló la sangre. El texto decía, «Con corazones pesados, compartimos que la abuela Evelyn está pasando por una crisis emocional y ha desaparecido de su hogar. Estamos muy preocupados por su bienestar mental y pedimos sus oraciones. Hemos tenido que mudarnos temporalmente a su casa para cuidar la propiedad mientras esperamos noticias». Los comentarios fueron peores.
Docenas de personas expresando preocupación por mi deteriorado estado mental y felicitando a Michael y Jessica por ser tan responsables y cariñosos al cuidar de mi propiedad en mi ausencia. Ya se han mudado, murmuré, sintiendo que mi corazón se rompía de nuevo. Lee los comentarios, dijo Grace con voz sombría. Desplazándome hacia abajo, encontré comentarios de los invitados a la fiesta. Cada uno contó una versión distorsionada de lo que había sucedido. Pobre Michael, su mamá se volvió muy agresiva. Evelyn siempre fue muy posesiva. Es tan triste cuando los padres mayores se vuelven irracionales con el dinero. Jessica había orquestado una campaña de desprestigio perfecta. En menos de una semana, había convertido mi desaparición en evidencia de mi incompetencia mental. Ella había justificado su ocupación de mi casa y había logrado que toda la comunidad la viera como la víctima de una suegra problemática. La hermana Grace se sentó a mi lado y tomó mis manos. Tengo algo que decirte. He estado documentando todo lo que me has contado sobre Michael y Jessica durante los últimos meses. ¿Documentando? Pregunté, confundido. Sacó una carpeta llena de papeles. Grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas donde me contaba sobre sus demandas de dinero, fotos de los moretones que tenías después de las discusiones familiares, copias de los mensajes amenazantes que me enviaste. ¿Por qué hiciste eso? Porque sabía que esto iba a pasar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque he visto cómo te han estado manipulando y abusando durante años, y sabía que eventualmente intentarían quitarte todo. Me mostró página tras página de pruebas que había estado recopilando sin mi conocimiento. Mi hermana, que siempre había parecido tan despistada y despreocupada, había estado construyendo un caso legal para protegerme. Grace, sí, sir. ¿Qué vamos a hacer? Sonrió por primera vez en días, y había algo feroz en esa sonrisa. Vamos a destruirlos. El lunes por la mañana, Grace me llevó al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Luis Mendoza, un abogado especializado en derecho de familia y casos de abuso a personas mayores, revisó toda la documentación que mi hermana había recopilado con una expresión cada vez más sombría. SRA. Evelyn, dijo después de examinar las grabaciones, fotos y mensajes. Lo que su hijo y su nuera han hecho constituye varios delitos. Amenazas de extorsión, violencia doméstica y ahora ocupación ilegal de propiedad. Pero es mi hijo, murmuré las palabras atascándoseme en la garganta. Y es precisamente por eso que es más grave, respondió Luis firmemente. El abuso familiar es uno de los crímenes más cobardes que existen. Pasamos 3 horas planeando nuestra estrategia. Luis había investigado a Jessica y descubrió información que me dejó paralizado. Tenía un historial de pequeñas estafas y se había casado 2 veces antes, siempre con hombres mayores que poseían propiedades valiosas. Mi tío no fue su primera víctima. Él era su especialidad. Tu nuera es una estafadora profesional, explicó Luis, mostrándome los documentos, y ha estado entrenando a tu hijo para que sea su cómplice. Esa tarde, regresamos a la casa de Grace y encontramos 18 llamadas perdidas de Michael. Los mensajes de voz iban desde una preocupación falsa hasta amenazas directas. Mamá, si no apareces en 24 horas, vamos a reportarte como persona desaparecida con problemas de salud mental. Evelyn, tu comportamiento errático nos está obligando a tomar medidas legales. Pero hubo un mensaje que rompió mi alma. Era de mi vecina, la señora Martínez. Evelyn. Querida, no sé en qué creer. Michael y Jessica han estado diciendo a todo el vecindario que tuviste un episodio psicótico y que estás vagando sin rumbo por algún lugar. Han organizado búsquedas con voluntarios y están hablando con médicos sobre ingresarte cuando aparezcas. Espero que estés bien. Van a intentar internarme, le dije a Grace con horror. Sobre mi cadáver, respondió mi hermana con una determinación que nunca había visto en ella. Luis había sido claro. Teníamos que actuar rápido antes de que Michael y Jessica pudieran formalizar cualquier procedimiento legal contra mi capacidad mental. El plan era simple pero efectivo. El miércoles por la mañana, cuando pensaran que tenían todo bajo control, les presentaríamos una demanda por ocupación ilegal, extorsión y violencia doméstica. Pero yo quería algo más. Quería que pagaran por cada humillación, cada manipulación, cada lágrima que me habían arrancado. Luis, le dije el martes por la noche, quiero que organices una reunión. Diles que estoy dispuesto a negociar. ¿Estás seguro de que podríamos perder el elemento sorpresa? Confía en mí, respondí, sintiendo que algo frío y calculador se instalaba en mi pecho. Quiero mirarlos a los ojos cuando se den cuenta de que han perdido. El miércoles a las 10 de la mañana, nos reunimos en la oficina de Lois. Michael y Jessica llegaron con su propio abogado, un joven que claramente había subestimado la situación.
Jessica llevaba un vestido color crema y perlas, interpretando a la perfección el papel de la nuera preocupada. Mamá. Michael se levantó cuando entré, fingiendo alivio. Estábamos tan preocupados. ¿Dónde has estado? Siéntate, respondí con voz helada, sin devolverle su abrazo falso. Evelyn. Jessica se acercó con lágrimas fingidas. Hemos estado tan angustiados. La casa se siente tan vacía sin ti. Estoy seguro de que sí, respondí, disfrutando de la confusión en sus ojos ante mi frialdad. Luis tomó el control de la reunión de inmediato. Estamos aquí para discutir el desalojo inmediato de la propiedad de la señora Evelyn y las acciones legales que seguirán. Su abogado, un tal Ricardo Vega, se rió nerviosamente. ¿Desalojo, señor Mendoza? Creo que ha habido un malentendido. Mis clientes están cuidando la propiedad de una mujer que claramente está pasando por una crisis de salud mental. Una crisis de salud mental. Luis sonrió como un depredador. Interesante. ¿Tienes alguna documentación médica que respalde esa afirmación? Bueno, no. Pero Vega comenzó a tartamudear. Porque sí tenemos documentación. Luis colocó la primera carpeta sobre la mesa. Grabaciones de audio donde sus clientes amenazan, extorsionan y chantajean emocionalmente a mi cliente. El rostro de Michael se puso pálido. Esas grabaciones se hicieron sin nuestro consentimiento. En este estado, solo necesitas el consentimiento de una de las partes, respondió Luis con una sonrisa. Y tu madre consintió en cada grabación. Jessica finalmente entendió que esto no era una negociación amistosa. Evelyn, ¿qué estás haciendo? Somos familia. ¿Familia? Mi voz estaba impregnada de veneno. ¿Acaso la familia empuja a una mujer de 67 años al suelo? ¿La familia amenaza con robar casas? Nunca dije robar, protestó Michael. Luis colocó la segunda carpeta sobre la mesa. Aquí tenemos el expediente criminal de su esposa, señor Michael. 3 matrimonios anteriores, todos con hombres mayores propietarios de bienes, todos terminando cuando ella obtenía activos valiosos. El silencio en la sala era ensordecedor. Michael miró a Jessica con creciente horror. ¿De qué está hablando? Michael, cariño, puedo explicarlo más tarde, murmuró Jessica. Pero ya era demasiado tarde. Tu esposa es una estafadora profesional. Seguí saboreando cada palabra. Y tú eres su perfecto títere. Un estafador. Michael se volvió hacia Jessica, con los ojos llenos de horror. ¿De qué están hablando? Luis extendió las fotografías sobre la mesa. Jessica en su boda anterior con un hombre de 70 años, documentos de transferencia de propiedad, informes policiales por estafas menores. Cada imagen era una puñalada en el corazón de mi hijo, quien comenzó a entender la magnitud de su traición. Su primer esposo, Robert Clemente, le dejó su casa de 500,000 pesos antes de morir. Misteriosamente, explicó Luis en un tono clínico. Su segundo esposo, Manuel Torres, transfirió el negocio familiar a su nombre 3 meses antes de que ella solicitara el divorcio. El patrón siempre es el mismo. Seducir, manipular, aislar a la víctima de su familia y finalmente despojarla de todo. Jessica se había puesto completamente pálida, pero aún intentaba mantener su fachada. Eso no es cierto, Michael. Cariño, no les creas. ¿Es por eso que me alejaste de mamá? Michael la miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Es por eso que siempre insistías en que ella era egoísta y posesiva? ¿Por qué lo era? Jessica trató de mantener su historia, pero su voz temblaba. Evelyn nunca nos aceptó como una familia. Te acepté, dije con voz quebrada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con regresar. Te abrí mi hogar. Te traté como a una hija. Gasté mis ahorros en tu felicidad. Y me lo pagaste volviendo a mi propio hijo en mi contra. Luis continuó implacablemente. Pero aquí está la mejor parte. Tu nuera no solo es una estafadora, también es una mentirosa patológica. ¿Te ha contado, Michael, sobre sus otros 2 hijos? El mundo se detuvo. ¿Qué otros niños? Michael murmuró. Jessica tiene 2 hijos de matrimonios anteriores que viven con sus abuelos porque los abandonó cuando ya no le eran útiles para sus estafas. Luis mostró más documentos. Y hay algo más interesante. Nunca estuvo embarazada durante su matrimonio contigo, pero perdió al bebé el año pasado. Michael parecía estar en estado de shock. Ella estuvo devastada durante meses. ¿Embarazo psicológico o solo una mentira? Luis respondió. Los registros médicos que tenemos indican que ella nunca estuvo embarazada. Michael se volvió hacia Jessica con una mirada que nunca había visto en sus ojos. Puro desprecio. Mentiste sobre el bebé. Michael, puedo explicarlo todo. Jessica empezó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes.
Desesperadamente real. Te amo. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. Nuestro futuro. Michael se levantó de su asiento. Oh, tu próximo engaño. En ese momento, entendí algo terrible. Mi hijo había sido una víctima tanto como yo. Jessica había destruido sistemáticamente nuestra relación, convirtiéndolo en su arma contra mí. Pero la diferencia era que él había elegido creerle. Él había elegido empujarme. Él había elegido humillarme. Michael, dije suavemente. Sé que ella te manipuló, pero tú elegiste empujarme. Elegiste amenazarme. Elegiste humillarme frente a 30 personas. Me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. ¿Sabías que me estabas lastimando? Interrumpí. Y decidiste hacerlo de todos modos. Luis colocó los documentos finales sobre la mesa. Señora Jessica, aquí tiene una orden de desalojo inmediata. Tiene 24 horas para desocupar la propiedad. Cualquier intento de regresar será considerado como una violación de la propiedad. Y aquí, añadió, entregándole otro papel, tiene una orden de restricción. No puedes acercarte a mi cliente a menos de 500 yardas. Jessica finalmente explotó. Esto es ridículo. Esa casa debería ser mía. Lo merezco después de todo lo que he soportado en esta familia disfuncional. Sus palabras fueron un regalo. Luis sonrió y señaló una pequeña grabadora en la mesa. Gracias por esa confesión final, señora. Jessica. Su abogado, Ricardo Vega, se levantó apresuradamente. Mis clientes no harán más declaraciones. Esta reunión ha terminado. Pero no había terminado. Me levanté lentamente, mirando a mi hijo a los ojos una última vez. Michael, fuiste la luz de mi vida durante 42 años. Te crié sola, trabajé en 2 empleos para darte todo. Sacrifiqué mi juventud por tu felicidad. Y cuando finalmente te necesité para que me defendieras, elegiste empujarme al suelo. Mamá, por favor. Intentó acercarse, pero lo detuve con una mirada. No. Mi voz era tan firme como el acero. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Espero que valiera la pena, Michael, porque le costó a una madre su hijo. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, dejando atrás 42 años de amor maternal y abrazando algo nuevo. Mi libertad. 6 meses después, vendí mi casa por 950,000 pesos. Compré un pequeño condominio junto al mar al lado de Grace. Y con el dinero restante, empecé a viajar por el mundo. París, Roma, Tokio. Ciudades que siempre había soñado con ver pero que había sacrificado por la maternidad. Empecé un blog llamado Renacida a los 67 donde comparto mi historia y ayudo a otras mujeres mayores que enfrentan abuso familiar. Miles de mujeres me escriben contándome sus propias historias de hijos manipuladores y nueras tóxicas. Michael intentó contactarme varias veces después de su divorcio con Jessica, pero nunca respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Hoy, mientras escribo esto desde una terraza en Santorini, viendo la puesta de sol más hermosa que he visto, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Soy feliz. Verdaderamente feliz. Libre de la toxicidad, libre de la manipulación, libre de sacrificar mi bienestar por personas que no lo valoraban. A veces, el mayor amor que podemos darnos a nosotros mismos es alejarnos de aquellos que nos lastiman, incluso si comparten nuestra sangre. Aprendí que la familia no siempre está en los lazos de sangre, sino en aquellos que nos aman, respetan y protegen. Y a los 67 años, finalmente aprendí a ser egoísta de la manera correcta, poniendo mi propio bienestar primero.